JC Press Comunicaciones presenta Palabra de Mujer, un grito al unísono para que lo escuchen todos. Palabra de Mujer, para luchar por los derechos y el empoderamiento de las mujeres. Palabra de Mujer, con la conducción y producción de Roxana Gutiérrez Salazar. Dirección y producción general, Javier Cárdenas Matos. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres. Hoy estamos con el antropólogo Hugo Carrillo. Bienvenido, Hugo, gracias por la entrevista. Y para compartir un poco sobre tu obra, Ancash-Guaita, Flor Azul, ¿no? Como sabemos, Hugo, de corazón sanmarquino, ¿no? Estudió la carrera de antropología en la Universidad Nacional de San Marcos. También ha realizado ensayos sobre formas y códigos de comunicación, tengo entendido, sobre Perú, ¿no? Narraciones especializadas, 4 títulos en quechua, 3 en español. También vemos que has tenido un logro de primer premio, ¿no? En el 5º concurso mundial de libros de cocina y vino en Suecia, que ha sido en el 2002, ¿no? Alpaca, el gran sabor andino, ese es el concurso. Y bueno, ha colaborado más de 20 años en el diario La República, Páginas Libres, El Observador, El Peruano, y bueno, además de muchas publicaciones de ensayos en revistas, ¿no? Como por ejemplo Revista El Ser, El Quehacer, Perú Hoy, Apurímac, entre otros, ¿no? Además que también has hecho elaboraciones materiales radiofónicos, que también me parece muy, muy lindo e interesante, en Cahuachnin Chipac, ¿no? Y bueno, y para terminar, que es muy largo tu currículum, no, has sido congresista en el periodo 2011-2016, ¿no? Un currículum muy sólido, muy enriquecedor, y muchas gracias, Hugo, nuevamente por esta entrevista y bienvenido. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Coméntanos cómo así nació la idea de realizar este libro. Bueno, primero un honor conversar con ustedes, siempre un aliciente, siempre rico conversar con ustedes. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, efectivamente, entre los trabajos que emprendí hace muchos años, todos ellos están referidos en realidad a un tema de naturaleza política, es decir, rescatar nuestra propia identidad, ir hasta el quechua, rebuscar en el quechua, rebuscar las canciones y comenzar a entender la historia del Perú desde la música, desde el huayno. Ese fue mi propósito. Y entonces, en ese derrotero es que incluso me atreví a escribir un libro con 100 recetas de carne de alpaca. Cuando se mandó ese libro al 5º concurso mundial de libros de cocina y vino, el Ministerio de Agricultura se opuso. Me dijo que cómo era posible que mandara un instrumento de capacitación para indígenas, ¿no? Para indios. Que cómo era posible, íbamos a quedar muy mal. Yo dije, no importa, pero que esté en un rincón de la feria. Que sepan que la carne de alpaca es buena, que es carne magra, que es carne de calidad y que nosotros podemos muy bien mejorar nuestro sistema alimenticio con la carne de alpaca. Bueno, lamentablemente para ellos ese libro fue premiado con el primer lugar en el 5º concurso mundial de libros de cocina y vino. Incluso las editoriales que se opusieron a la publicación de ese libro vinieron después para tratar de enmendar la plana, pero bueno, ya era bastante tarde, ¿no? Y entonces con ese libro se hizo conocer efectivamente las bondades de la carne de alpaca en términos de nutrición y alimentación en el mundo. Luego, trabajé otros materiales, sí, también, efectivamente, en Londres. La BBC fue la única entidad que me dio la oportunidad de ser el primer locutor quechua de la BBC de Londres. Y a despecho de quienes dicen que el quechua está desapareciendo, que ya somos poquitos, que ya no hablamos muchos, y que somos apenas 4 billones en el Perú, la BBC de Londres nos contrató para hacer un programa para 30 millones de quechuahablantes en América Latina. 30 millones, nada menos. Y estoy hablando de hace 20 años o más. De manera pues que sí, tuvimos la oportunidad de preparar un material interesante con 20 programas de radio que rescatan lo que estamos discutiendo ahora, ¿no es cierto? Las
enfermedades de mayor prevalencia en América Latina, y el programa se difundió en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Chile inclusive, ¿no? Por los programas en quechua, a través de repetidoras, no solamente la BBC, sino otras emisoras. Y finalmente, me preguntaste cómo así nace Anjas Huayta. Anjas Huayta nace porque en mi recorrido buscando cuentos, mitos, leyendas, historias, me encontré en la zona de Andahuaylas con este libro. Se llama Drama, 1814, Rebelión 1914. Es un homenaje, es un reconocimiento al centenario de la gesta de Túpac Amaru, del brigadier Pumacahua y los hermanos Angulo. Me llamó a curiosidad el libro, porque había sido editado en Abancay en 1914. Averiguando, entonces, supe que era el segundo libro en ser publicado por una mujer, en ser impreso por una mujer, y además en una ciudad pequeña como Abancay, 1914. Documentos publicados por una mujer datan seguramente del 900, en 1890, 95 más o menos, y son las novelas de Clorinda Mato de Turner, ¿no es cierto?, en el Cusco. Es decir, este no es un documento simple, es un documento que tenía toda una intencionalidad política. Sus autoras son dos mujeres andahuaylinas, Blanca Montes y Trinidad Montes Cano. Ellas son las autoras de este libro. Cuando averigüé quiénes eran estas personas, me encontré con dos mitos. Un mito urbano que recorría la ciudad y que decía que la autora de este libro era una mujer con, digamos, su prestigio no era tan bueno en la ciudad, ¿no? Que era una mujer muy enamoradiza, muy amante de las danzas, especialmente de las danzas de las tijeras, y que practicaba alguna religiosidad pagana. Claro, si estaba cerca de los danzantes de tijeras, era tipificada por el establishment, por la cultura oficial, por la religión y por las autoridades como una mujer demasiado ligada a los indios. Eso no estaba bien visto en 1914 en la sociedad peruana del interior. Pero como no me quedé conforme con esa visión, recorrí los pueblos que ella había recorrido, especialmente su hacienda donde estuvo encarcelada. Ya me llamó la atención que una mujer estuviera encarcelada en su propia hacienda. Entonces me fui a conocer los restos, ahora es una comunidad campesina, me fui a conocer la hacienda y me encontré con que el mito era absolutamente distinto que en la ciudad. La historia era absolutamente distinta. Se trataba de una mujer líder de un movimiento indígena, campesino y femenino. Se trataba de una mujer que rescataba las identidades culturales. Se trataba de una mujer que luchaba por los derechos de las mujeres a su participación en la vida electoral. Es decir, son los primeros antecedentes de la lucha por la participación femenina en los procesos electorales de manera igualitaria. Y era además líder, y era una de sus tareas fundamentales, estaba encaminada a conseguir que los indios tuvieran derecho a construir este país, que la población indígena participara en los procesos de construcción de nuestra identidad nacional, cosa que era absolutamente criticada por el resto de la sociedad civil de entonces, ¿no? Y claro, hice un seguimiento más permanente y me encontré con muchísimas cosas. No era el único texto el que había escrito esta mujer, eran varios textos, pero además empataba con un periodo muy, muy importante de la República. Empataba con 1914, 1920, y resulta que en esa época estaba, recuerden ustedes, era la época de la Belle Époque, ¿no es cierto? Billinghurst, el retiro de Billinghurst como antecedente de lo que le pasó a PPK. Billinghurst había cometido casi el sacrilegio de establecer el régimen de las 8 horas para las mujeres y para los niños, ¿no? O las 8 horas de trabajo eran, digamos, antecedentes iniciales de la lucha incluso por la jornada laboral de las 8 horas. En esa época se inscribe entonces toda esta historia. De manera que lo que hice fue simplemente historizar qué pasaba en esa época y me encontré con que ella no solamente luchaba por la participación de las mujeres y la población originaria en los procesos políticos, sino que además estaba
empeñada en lograr que tuviéramos una participación mayor en la construcción del país, es decir, en la construcción de esto que se llama república y que no se ha terminado de construir aún, ¿no? Y estaba empeñada en lograr que se eliminara el trabajo gratuito, es decir, recordemos que en esa época estábamos hablando de la mita, la población originaria era trasladada a las minas para el servicio gratuito, el sistema de pongos, igual que el sistema de jornada para el trabajo en las carreteras, ¿no? La famosa ley de conscripción vial. Hugo, Esos son los antecedentes. Claro, es así como tú también empiezas a desplegar tu lado femenino, ¿no? Por la manera en cómo tú utilizas tu narrativa y empiezas a describir todos estos hechos. ¿Y por qué Isaura de los Santos? ¿Es que es tu seudónimo que siempre usas, simplemente lo estás usando en este libro? Ah, no. Isaura de los Santos es un homenaje a Clemencia Isaura, que es la protectora de los poetas, de la literatura, que Clemencia Isaura no se sabe exactamente si existe, claro, la historia dice que sí existió, que era protectora de los juglares, de los poetas. En realidad el personaje que creo yo ha posibilitado que no solamente la construcción de los juegos florales, sino que la poesía se muestre absolutamente plena. Entonces, siempre he usado este seudónimo porque además eso tiene que ver con lo que tú has comentado hace un momento. Yo estuve muy mal hace muchos años, hace 20 años, estuve muy mal, casi desahuciado, y me obligué a asistir al consultorio de un curandero en Ollantaytambo, en el Cusco. Este señor me hizo hizo algunas averiguaciones, y entre ellas trató de descifrar cuáles eran los orígenes de mis males. Y creo que tenía una técnica muy parecida a la técnica de los japoneses, ¿no? En lograr las terminaciones de los músculos, en fin. Pero sus dedos eran muy fuertes. Entonces los exámenes eran muy dolorosos, demasiado dolorosos. Por supuesto, yo mordí un pedazo de tela, mordí un trapo para poder soportar el dolor. Y este hombre me enseñó que el dolor se soporta sacando el lado femenino. Me dijo, saca tu lado femenino, porque las mujeres tienen esa capacidad, esa enorme capacidad. Históricamente está demostrado que las mujeres son mucho más fuertes que los hombres. Eso de el sexo fuerte, el sexo débil es una gran tontería. Echa tu lado femenino para que veas cómo es posible soportar un dolor de esta naturaleza. A partir de ahí sí comencé a comprender. En ese momento sentí efectivamente que podía soportar ese dolor. Me alcanzó para soportar ese dolor, pero después descubrí que efectivamente había otra mirada, ¿no? Que había que echar una mirada. ¿Cómo están pensando? Así como se discute cómo es que la población originaria tiene otro pensamiento, que tiene otras formas de ver el mundo. Bueno, dicen que eso es folclore, ¿no es cierto? Nos dicen que eso es visión o una visión del mundo. En realidad es una forma simplemente de ver el mundo. Pero creo que también el hecho de ser mujer te da la posibilidad mucho más amplia, ¿no es cierto? Como creadora de vida, de ver ese mundo. Yo he tratado de alguna manera de ver ese lado, he tratado de entender un poquito. Lo que he hecho es tratar de entender por qué razón una mujer en esa época se inscribe en ese marco, por qué reacciona de ese modo. Posiblemente es una osadía pretender pensar como una mujer, pero he tratado de hacer lo posible porque considero, al igual que Santiago Posteguillo, que dice: me rebelo contra el hecho de que estas historias tan apasionadas de mujeres relevantes en la historia hayan quedado ocultas.
porque la historia la hemos contado hombres que solo se centraron en la historia de los hombres. Ya es hora de que se cuente la historia completa. Lo que yo he querido es contar la historia completa. Lo que yo he querido es no solamente que a través de Anja Suaita se pueda mostrar lo que ella estaba pensando, sino lo que estaba ocurriendo en el contexto político de ese entonces. Y eso no se ha borrado. Seguimos viviendo, siguen, ¿no es cierto?, ninguneándonos, siguen pensando que nosotros somos ciudadanos de tercera clase. Ese era el pensamiento de Anja Suaita en ese momento, y eso es lo que he querido rescatar. Bueno, estimado Hugo, interesante y le felicitamos por todo. Quizás usted es un cultor de nuestras vivencias andinas, ¿no? Ha podido ver desde el Perú profundo, más aún siendo de Chinchero, de Uripa, apurimeño, y los que tenemos esa sangre arraigada en las serranías, sabemos las vivencias propias de nuestras mujeres, de nuestros hombres del campo, y cómo se va cultivando la familia. Quizás en esta trayectoria, y más aún en este libro, podría haber incidido, haber sido, tenía una madre profesora destacada, además, su señora madre, y ver a la mujer con esa preponderancia en el rol, no solo dentro de la familia, sino de la sociedad, y más aún en el ande que a veces es muy invisibilizado, y como bien usted lo decía, en el proceso histórico. Yo creo que sí, efectivamente, el haber estado cerca de la influencia de las mujeres, creo que ha hecho que yo tenga una visión absolutamente distinta. Yo recuerdo que mi forma de ver el mundo está muy relacionada con lo que decía una vieja abuela que se llamaba la doña Evarista Sinchi Puyucawa. Doña Evarista nos enseñaba cómo es el mundo a través de sus cuentos, mitos, historias y leyendas. Y doña Evarista era ciega, pero además era la que daba de comer a toda la población, siendo ciega. Ella no necesitaba apoyo de nadie, ¿no es cierto? Siendo ciega, era la que daba pensión a todos los maestros. Siendo ciega, era la señora que preparaba las mejores comidas del planeta, que yo sepa. Siendo ciega, esta señora era la mejor tejedora, la mejor urdidora de toda la región. Sus payáis, sus ponchos y mantas eran absolutamente apreciados. Siendo ciega, además, yo me burlé alguna vez, le dije a la señora, abuelita, ¿y cómo escoges los colores? Y ella me dijo, los colores, bueno, puedes escogerlos con tus lindos ojitos, pero también los puedes oler y principalmente los sientes en el alma. Y me dijo cómo escogía los colores. Esa es una historia maravillosa que la estoy contando. Entonces, estuve cerca de esas mujeres que tenían una enorme sabiduría, y por supuesto le debo mi visión a un grupo de mujeres. Creo que ahí están mis abuelas, pero fundamentalmente esa mujer, siendo mujer de pueblo originario, una mujer llamada hoy campesina, indígena, como se le quiera, pero tenía una enorme sabiduría esa mujer. Alguna vez le pregunté, abuela, y estoy muy asustado porque dicen que viene la muerte para llevarse a los ladrones grandes y pequeños. Lo que pasa es que yo estaba hojeando su duraznero, estaba queriendo robarme el durazno, y entonces me quise anticipar y le pregunté, abuela, y dice que va a venir la muerte para llevarse a los ladrones grandes y pequeños, más o menos haciendo previsión de que por favor no me afecte la muerte, ¿no? Y la abuela me dijeron, no, ese no es un cuento, ese no es una historia. Y pues la triste historia de un ladrón de ganado, del Huacazúa Loaipardo, que está triste porque ya se le acabaron las fuerzas para robar. Y entonces ahora sí va a venir la muerte a enlazarlo a él, ¿no es cierto? Él ha estado enlazando toro ajeno, ahora viene la muerte para enlazarlo a él. Me dio entonces una enorme descripción de cómo terminan los pillos, los ladrones, a propósito del momento que estamos pasando en el Perú. Entonces, yo sí estuve muy cerca de mujeres que tenían esa sabiduría, esa inclinación. Recuerdo que, por ejemplo, en ese pueblo, cuando pasaba un forastero, jamás se quedaba sin comer ese forastero del pueblo. La abuela decía, ¿quién es ese señor que está en la esquina? ¿Quién es ese señor que está en la plaza, en la placita? Invítenlo a comer, porque ese señor es forastero, no puede dejar de comer en este pueblo. Esas eran las mujeres que estaban cerca de mi entorno. De hecho, mi abuela paterna
murió cuando mi padre tenía apenas 2 años, es decir, mi padre no la conoció y yo tampoco. Pero mi padre tenía como sustituto una mujer de esa misma naturaleza. Una mujer que crió a su abuelo, que lo crió a él, y por supuesto me terminó criando también a mí. Una mujer que vivió 107 años y era una mujer llamada indígena, campesina o como se le quiera, pero con una enorme sabiduría. Yo estuve en ese entorno y creo que a partir de eso me permití entender mejor los procesos tanto culturales como la importancia de ver por entero, ¿no es cierto?, la vida misma. Interesante, y además de eso tiene usted una manera de buscar el alma pícara, jocosa. Muchos recordamos como un hombre andino, es sencillo, aparte de su inteligencia, y que aquellos que amamos al Perú, que esto siga creciendo, ¿no? Y más aún quizás al final nos deleite un poquito de su música, que a veces no transmite, como a veces otras regiones, la nostalgia, sino al contrario, le da alegría, le da estilo jocoso, burlón, ¿no? Divertidos además. Entonces, a ver si al final nos puede dar algo de Zorros de Arriba, y como otros, ¿no? Ha tenido muchas, y cada que escuchamos tenemos esa añoranza quizás de nuestro ande, de nuestras vivencias de la niñez, porque ya muchos a veces nos hemos vuelto citadinos, pero eso no hace, vemos nuestras costumbres, y más teniendo cultores como usted, ¿no? Entonces, esto ojalá sigamos avanzando y que el quechua no se pierda, sino seamos difusores de todo esto. ¿Qué proyección en estos tiempos de COVID, aparte del Anjas Guaita, que ahora el rol de la mujer que usted ha sacado bien a luz, podemos visionar para el 2021, que es las puertas del Bicentenario? Continúo en el mismo proceso. Yo quería simplemente rescatar lo último que has señalado y que tiene que ver con por qué razón canto solamente canciones jocosas, alegres. Claro, hay cantos muy tristes, pero ese término no puede ser generalizado al país. Sí, hay cantos profundamente tristes. Los cantos señoriales de Andahuaylas o de Cucho son tristes. Pero también hay tristeza, pues, en todos los géneros musicales, ¿no? A ver, si recordamos, por ejemplo, el tísico de Felipe Pingo Alba, ¿no? Tápame la cara, hazme ese favor, el tísico es mi mal. Más triste que eso no hay, ¿no? Pero no puede ser calificado el huayno como enteramente triste, y no es verdad. Lo que yo trato de decir es repetir el mensaje del maestro mayor José María Arguedas. Lo que nos dijo Arguedas en diversas tonalidades es vivir en tiempo de carnaval. Vivir alegres, vivir contentos. Nos andamos quejando que nuestros papás no nos dejaron hablar quechua. Ay, mi madre me dijo, amañari maichu, no hijito, no hables quechua, por eso yo no sé quechua. Mentira, porque apenas llegan los carnavales, salimos cantando chaeragme, chaeragme. No, es mentira, pues. Tenemos el alma ahí metida. Y entonces solamente se trata de rescatar esos momentos. Vivamos en tiempos de carnaval, eso es lo que nos propuso José María Arguedas. Y esa es la intención de mostrar que en el espacio andino hay montones. Y lo que yo estoy haciendo es sin textos, lo que había indicado José María Arguedas. Arguedas decía en su famoso canto quechua, ya llegará el momento en que un mestizo nos haga conocer las canciones más alegres del Perú. Yo simplemente estoy cumpliendo con esa agenda. Y en ese propósito, sí, no solamente en el cancionero que ha salido publicado este año, sino también en Anjas Guaita, en la novela. La novela es recorrida por el huayno, la novela es recorrida por distintas canciones. Es que, como dice José María Arguedas, en el huayno está expresada la historia del Perú. El huayno expresa eso. Por eso, seguramente, por esa razón, seguramente en los huaynos hablamos, pues, de muchos momentos de tristeza. Por ejemplo, se dice que el huayno Adiós Pueblo de Ayacucho se hizo cuando el mariscal Cáceres se fue llevando a sus montoneros llevando a los montoneros a la campaña de la Breña, ¿no? Lo despidieron con esa canción. Entonces,
Se trata de ver qué enseñanzas, qué propósitos tiene cada una de las canciones. En ese marco estoy trabajando ahora último un cuento dedicado a las abuelas del Perú, precisamente mostrando cómo esa sabiduría puede decidir una visión absolutamente distinta del mundo. Estoy empeñado en ese proceso y fundamentalmente lo que estoy haciendo es escribir en quechua. Felizmente he sido reconocido en este último periodo por la revista Caretas, pero más que por la revista Caretas, por UNESCO, por el Ministerio de Cultura y por el Ministerio de Educación, me han reconocido en el primer premio del concurso del cuento de 1000 palabras en lenguas originarias, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito? No ganar el concurso en sí, sino hacer saber que el quechua tiene exactamente la dimensión o quizá tiene mejores posibilidades, y nosotros los quechuahablantes tenemos que hacer un esfuerzo, cada uno de nosotros, una frasecita, una palabrita, tiene que comenzar a ser puesta en papel, tiene que convertirse en jerija, ¿no es cierto?, para demostrar que nosotros somos enteramente capaces. Como decía Arguedas, en tecnología todavía podrán llevarnos alguna ventaja, pero en arte, en ese tipo de cosas, es bastante improbable que nos lleven ventaja. Somos un pueblo milenario que tiene arte para, no solamente para exportar, ¿no es cierto?, sino para convertirla en gran teoría, para comenzar a discutir también en quechua temas que tienen que ver con la ciencia, ¿no es cierto? Ese es el propósito, hacer un esfuerzo porque el quechua comience a ser descifrado en diferentes ambientes. Ya he tenido la suerte de publicar varios libros y claro, al comienzo me decían, estás loco, si no leemos en castellano menos van a leerte en quechua, ¿no es cierto? Va a ser imposible. Bueno, el primer libro que publiqué, que se llama La memoria del agua, se agotó la primera edición. Claro, era una edición pequeña de 1000 ejemplares, pero se agotó y ese es un buen signo. Y como consecuencia de eso hay un estudio hecho lamentablemente todavía por estudiosos americanos acerca de la poesía actual en el Perú, pero estamos, creo que la pandemia, a propósito de tu pregunta, nos ha demostrado la vitalidad del quechua. No hay, ¿no es cierto?, en este momento pantalla que no tenga algo de quechua. Y hay todo un descubrimiento. La Municipalidad de Lima ha abierto un curso para enseñarse el quechua. Y resulta que se saturó, ¿no es cierto? Habían como 400, 500 participantes en el curso, y entonces ese es un buen signo. Y por lo menos yo he visto, notado que hay a grosso modo, un cálculo muy ligero, por lo menos 100 cursos online o en línea, ¿no es cierto?, para aprender quechua. Eso es un buen síntoma. Y el hecho de que en los últimos 5 años hayan surgido por lo menos 60, 80 o 100 escritores en quechua, poetas jóvenes, aquellos que vinieron en los programas de Beca 18, en fin, están comenzando a escribir en quechua. Hay una efervescencia de la escritura quechua y eso es absolutamente bueno. De hecho, hace 2 años fue premiado, ¿no es cierto?, Ajupampa como la primera novela escrita en idioma originario, en quechua, y ganó el concurso del Ministerio de Cultura. Hay que felicitarnos por eso. Creo que y lo que me tiene bien es que creo que estoy contribuyendo y creo que es mi deber contribuir, si tengo la posibilidad de hacerlo, escribir en quechua, y eso me tiene bien. Estoy aprovechando precisamente la pandemia. No, y es un maravilloso trabajo el que estás haciendo, Hugo, ¿no? Porque de una manera, pues, hagas a relucir todo lo cosmopolita andino que tenemos, ¿no? Y que es enriquecedor, ¿no? Y que lo necesitamos, sobre todo ahora en estos momentos de pandemia, y que sabemos que lo tenemos que tener. No sé si nos puedes deleitar, como nos dijo Violeta, con alguna cancioncita antes de irnos alegre, que necesitamos en estos tiempos de emergencia sanitaria. Hay una hermosa versión
que se llama Ayla, de Puquio, que casi siempre la canto cuando estoy sumamente alegre. El Ayla es el canto de los jóvenes, es el canto de la despedida, de las fiestas. Entonces, Y aprovechando siempre, que hoy es Día de la Juventud, ¿no? Aprovechando que es Día de la Juventud, también un saludo. pero por supuesto a todos ellos. Sí, y el Ayla dice, Lima Palacio de Pongo Chape, Lima Palacio de Pongo Chape, bandera chay peruanacha, y más un tamara papashkan, 28 ya y ponchao champe, y más un tamara papashkan, 28 ya y ponchao champe, chaynam yogato sochkane, aguayuno pa ponchao champe, chaynam yogato sochkane, aguayuno pa ponchao champe, Hanang ayo como un yachta, si que han chiquito sochkane, Hanang ayo como un yachta, si que han chiquito sochkane, cinta y aurora, cinta y labrara, cinta y aurora, cinta y labrara. Súper lindo. Y aparte que tiene sus coplas, escucharlo nos deleitaría mucho. No solo son las canciones, lo que escribe, sino también las coplas interesantes, que es, por ejemplo, el Atuchayay, que nos recuerda mucho hacia los otorongos, ¿no? Sí, es un regalo que me afectó a mí mismo, ¿no? Y eso está bien. Y yo sigo cantando, por supuesto, el otorongo, porque eso no se ha pasado, ¿no? Hemos llegado incluso por obligación, porque nuestra idea era que los criadores alpaqueros llegaran al Congreso. Me terminaron empujando para llegar al Congreso, y claro, mucha gente se burló, y está bien que se burlen también de mi canto, ¿no? Y eso hay que seguir cantando. Y es creatividad de la población que hace su crítica respecto a lo que está pasando en el acontecer político. Y eso hay que seguir cantándolo, hay que seguir difundiéndolo. Me parece que es nuestro derecho a construir también este país, ¿no? Este país que en este segundo centenario todavía no ha encontrado que es un país diverso. En este bicentenario todavía no nos hemos enterado que tenemos una zona del Braem que tiene 78.000 kilómetros cuadrados y que es más grande que Bélgica y Holanda juntos, que es más grande que Panamá y Costa Rica juntos. Ese es el territorio que todavía no ha integrado este país, para no hablar de las comunidades campesinas que cada vez que se dice vamos a crear un distrito, los congresistas, los otorongos dicen no, ya no repartas la plata, ¿no? Ya la plata es insuficiente para que llegue a Miraflores o San Isidro. Estamos hablando de la celebración de esto que se llama bicentenario y todavía no entendemos que hay 18 millones de quechua pensantes. Claro, nos dicen, no, hay solamente 4 millones de quechua hablantes, son poquitos. No. ¿Por qué no nos preguntan en qué pensamos, en qué idioma pensamos? ¿Por qué no nos preguntan cómo es nuestra construcción gramatical para que vean que efectivamente nuestro pensamiento es absolutamente quechua? Claro, cuando se construye este país no teníamos derecho porque no éramos propietarios, nos habían quitado nuestros recursos. Luego, ahora nos dicen, no, pero ustedes son poquitos. ¿Cómo? ¿Cómo poquitos? 8 millones de quechuahablantes son poquitos, pero si esos son muchos más que Nueva Zelanda, ¿no es cierto? O sea, somos muchos más. Por último, dicen que somos 8 millones. Bueno, legislemos pues también para esos 8 millones. ¿Por qué en el Congreso hasta el día de hoy no se hace, por ejemplo, traducción simultánea? ¿Por qué razón en el Congreso cada vez que se hace la transferencia, la traducción de los textos, cuando habla un quechuahablante, ponen ahí, habló en quechua, y no se sabe de qué habló, de qué congreso estamos hablando? ¿De un congreso que representa a toda la población originaria del Perú? ¿De un congreso que representa a todas las sangres? No, creo que tenemos que discutir estos temas y mi propósito con la escritura, la novela, con el canto, todo eso tiene un solo derrotero. Mostrar que la población originaria, que las mujeres tenemos esta otra necesidad de incorporar nuestra propia visión en el quehacer político y construir de una vez por todas un país absolutamente diverso, pero igualitario, ¿no?
Claro, Bueno, oye, y mientras llega el bicentenario, pues sigamos cantando con alegría, síguenos empapándonos con todo tu conocimiento. Vamos a tener tema para próximos programas, ¿no? Y te vamos a invitar, va a ser un placer tenernos acá, tenerte con Violeta, que en Palabra de Mujer y en todas las voces. Bueno, ya se acaba el tiempo, tú sabes que el tiempo en la radio es, ¿no? Es así de corto. gracias, Hugo, por todo. Que te vaya bien. Esperamos seguir deleitando más adelante tu música, tu canto y estaremos atentos de tus libros. Un gran abrazo. A ustedes, un abrazo eterno, Violeta, un abrazo eterno, Roxana. Solamente quiero proponerles, seguramente algunas personas se van a interesar por la novela. Yo les ruego, por favor, ya tienen ustedes la novela, hay que difundirla, hay que enviarla por correo, no sé cómo la tienen ustedes. Yo no tengo ningún problema con que eso se difunda. No, en el Perú no se hacen, deben haber seguramente dos o tres escritores que viven de su escritura. A mí no me interesa el dinero, lo que me interesa es que estos textos se difundan. Por tanto, a través de este programa les autorizo, por favor, si hay algunas personas interesadas, les enviamos el PDF, y si no, me llaman directamente a mí, yo me encargaré de difundir. Están absolutamente autorizadas, por favor, a difundir ese PDF a quienes estén interesados. Les ruego hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo, por tus aportes y la entrevista, igualmente Violeta. Y bueno, Violeta, llegamos al final del programa. Espero que hayan disfrutado todo el aporte del equipo de Palabra de Mujer y un fuerte abrazo para todos. Y recuerden no bajar la guardia de este virus y sobre todo ser muy responsables. Hasta la próxima. Gracias. Buen fin de semana. Que les vaya bien, a cuidarse. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando... Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Para más contenido, visítanos, dale me gusta y síguenos en nuestra página de Facebook, Palabra de Mujer. Escucha Palabra de Mujer todos los sábados a través de radio La 97 FM, siempre en frecuencia.